Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa, su cita semanal, La Pica en Flandes, con Informa Radio y también con mi canal YouTube y en distintos vías de comunicación. Queremos agradecerles que estén con nosotros en estas fechas tan importantes, donde, como habrán escuchado en el programa de la semana anterior, ya hemos iniciado la serie de lo que es la cuestión de anual, que celebramos el centenario, algo que pues no se ha querido hacer digamos, una conmemoración oficial para no ofender, digamos, al vecino del sur, pero nosotros ya lo decidimos antes del verano y tuvimos, digamos, un magnífico programa con el Coronel Collins que nos habló de los prolegómenos la pasada semana y en esta semana el general Cifuentes nos va a explicar ya la operación. Esto está en el marco, como digo, de una serie de programas enfocados en conocer esta cuestión que es fundamental para el mundo cívico-militar. Pero antes de nada, antes de hacer la palabra, vamos a presentarles esta magnífica mesa de debate aquí en Informa Radio, La Pica en Flandes, este programa que inició la semana pasada una nueva temporada, el programa Decano, la opinión del mundo cívico-militar aquí en Informa Radio. Tenemos con nosotros a nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alemán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi teniente general. También está con nosotros nuestro general Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. A la hora, mi general. Buenas tardes, mi general. Y también nuestro coronel, don César Colis. Muy buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, el presentador del programa, antiguo caballero legionario del Tercio Gran Capitán y también caballero legionario paracaidista Almogávar de Honor. Algo de lo cual comentaba fuera de micrófono, sobre todo a mis generales y también a mi coronel, me salvó el otro día de un gran apuro ante la fuerza pública, lo cual demuestra que hay un importante valor añadido en ser almogávar de honor. Así que muchas gracias a mis generales, por supuesto también al general Fontela, que hoy no nos puede acompañar, el hecho de me hayan permitido pues formar parte de esa gran familia que incluso luego en la vida civil pues tiene importantes y muy gratas satisfacciones en situaciones de apuro. Bueno, en cuanto a las efemérides, no, digamos, vamos a darle rápidamente la palabra a nuestro general Cifuentes, simplemente agradecerle al coronel Salafranca, como siempre, que nos haga estas magníficas efemérides todas las semanas, pero nos vamos a centrar en la que es el 20 de septiembre, el 105 aniversario de la Legión Española, que será celebrado, lógicamente, en todos los tercios de la Legión, los cuatro tercios, y por supuesto en las hermandades tanto la nacional como las provinciales como las locales. Recomendamos a todos los legionarios y antiguos legionarios, sobre todo, y al mundo cívico-militar en general y a nuestros hermanos paracaidistas que participen de las fiestas y que, bueno, si no pueden ir a alguna hermandad, simplemente con que se tomen un vino y recuerden a los héroes de la Legión, es de muy agradecer, especialmente a esos legionarios que, mandados por el coronel Franco, tuvieron ese papel tan estelar en el desembarco a Alhucemas, por supuesto, con los hermanos, los moros regulares y otras unidades peninsulares, marina, aviación, en fin. Algo que nos va a contar y estamos verdaderamente expectantes. Adelante, mi general, por favor. Muchas gracias, Guillermo. Pues sí, la verdad es que en este reparto que hemos hecho de tareas, ¿no? Para profundizar un poco en este episodio histórico tan importante en la historia de España, pues me correspondió o me adjudiqué el de la operación, ¿no? La operación del desembarco. Y la verdad es que ha sido una gozada prepararlo, meterme un poco en profundidad en la operación y luego, pues claro, intentar sintetizarlo para que quepa en un programa, ¿no? Pero extraordinario, ¿no? Vamos, tuvo que ser para todos los participantes en este día de las Fuerzas Armadas Españolas, ¿no? Nuestro día D. Y efectivamente, bueno, pues el día 20 estaré con la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios celebrando el 20 de septiembre en Madrid y animo a todos a que a la iglesia de Santiago, a la misa, pues puedan acudir para rezar por todos los legionarios fallecidos. Bueno, como los antecedentes ya se comentaron, pues voy a ir directamente a la operación porque si no, voy a compartir unas diapositivas que he ido preparando. La verdad es que hay bastante material gráfico, pero
pero luego, pues cuando vas a seleccionar, pues te encuentras siempre con las mismas imágenes, ¿no? Pero en fin, la verdad es que te puedes hacer una idea una idea muy clara de lo que tuvo que ser, ¿no? Ese desembarco. La verdad es que desde 1909 ya había planes para desembarcar en Alhucemas, ¿no? Porque ahí es donde está muy cerca del corazón, donde estaba la cábila de Abdelkrim, como vimos en los antecedentes, pero no se habían podido llevar a cabo ninguno de estos planes. Se sabe y se recuerda que incluso en 1923 estuvieron los buques cargados y el contingente preparado para realizar el desembarco y se canceló a última hora desde Madrid. En 1923 ya estaba todo preparado para el desembarco sin embargo, pues fue al final, el 8 de septiembre de 1925, donde se hizo este desembarco en el norte de África. Con respecto al propósito, debo ir pasando, a ver si me deja pasar. Esta es la situación que yo creo que visteis el otro día, ¿no? Con el protectorado y un poco para que veáis la situación. Tenéis a izquierda el disco rojo de la izquierda Ceuta, Melilla y más o menos para que os hagáis una idea de las distancias que tuvieron que recorrer las flotas para alcanzar la bahía de Lucemas. Y como esto ya lo visteis el otro día, pues vamos a ir rápidamente con el propósito. Bueno, pues, tras llevar a cabo un exhaustivo estudio, Primo de Rivera tomó la decisión de atacar el corazón de la revuelta a través del mar con un desembarco masivo de tropas para ocupar Alucemas. ¿Eh? Aquí tenéis, Alucemas está aquí, toda esta zona. Para ocupar Alucemas. Y a través de una combinación de presión militar y acciones políticas, lograr la sumisión de las tribus rifeñas y poner fin a la rebelión. La elaboración del plan le fue encargada al general Francisco Gómez Jordana Sousa, y desde luego se buscó la máxima discreción en el planeamiento y los preparativos, porque Abdelkrim tenía espías por toda la zona, desde luego. El plan preveía distraer a los rifeños con amagos de desembarco en algunos puntos de la costa, aquí exactamente, más al sur, los veis aquí. En estos puntos se preveía hacer unos desembarcos de distracción y para finalmente mm, desembarcar en dos puntos. Inicialmente fueron elegidos lo que veis aquí con número uno en rojo, Morro Nuevo, y dos, la playa de Suami. Es decir, que inicialmente estamos hablando de esta zona, de la zona este de la península de Arucemas, del Morro Nuevo, ¿vale? Que ese era el plan inicial, ¿no? El desembarco en estos dos puntos. Eh, bueno, Primo de Rivera, la verdad es que había estudiado a fondo el fracaso de Churchill en Galípoli y así que, bueno, pues algo le dijo que convenía cambiar, porque seguro que los planes eran conocidos, ¿no? Pues modificar el planeamiento y eligió finalmente desembarcar en la Cala del Quemado y en la playa de la Cebadilla, ¿no? Están en esta zona, que veis, plan final, playa del Quemado, playa de la Cebadilla. Están a unos 10 kilómetros del lugar inicialmente previsto, pero era para evitar males mayores. Iba a utilizar todos los transportes disponibles, protegidos por fuerzas navales y buques de guerra. También ahí participaban buques de guerra franceses. Ambos núcleos desembarcarían sucesivamente, primero el bloque y el convoy que procedía de Ceuta en la plaza de la Cebadilla y después eh, el bloque, el convoy que venía de Melilla para la plaza que aquí se denomina Ixdain. Bueno, las fuerzas deberían ser aportadas por las comandancias generales de Ceuta y Melilla y con ellas se formarían dos columnas. Bueno, calculado el contingente, se envían las órdenes y los objetivos a cumplir. Y tras completarse las primeras fases, las órdenes serán establecer un perímetro defensivo para posteriormente avanzar y atacar la cábila de Abdelkrim. Como veis, aquí veis luego veremos un poco más en profundidad, pero aquí veis el plan, era ocupar Porro Nuevo, cortar aquí los rifeños que estuvieran en esta zona y luego pues atacar realmente la zona donde estaba la cábila de Abdelkrim. Respecto al plan de operaciones, hay alguna imagen de la época. Aunque lo previsto era desembarcar a Lucemas unos 18.000 soldados, finalmente se desembarcaron 13.000. Y aunque los rifeños se estimaban en unos 11.000. Está claro que Abdelkrim artilló, minó y fortificó toda la zona fundamentalmente donde estaba su cábila. Eh,
lo que obligó a los atacantes a efectuar reajustes en sus operaciones y elegir para el desembarco, como hemos visto antes, un lugar al oeste de Alhucemas, ¿eh? Se eligió entonces esta zona para el desembarco, en las Cebadillas y Cala del Camado. Había que establecer una cabeza de playa inicialmente y a continuación proceder, según cómo fueran las cosas, a desembarcar en alguna otra playa cercana. Bueno, para establecer una segunda cabeza de playa. O sea, la idea primero en una, luego en otra, a ver cómo iban las cosas, ¿no? Porque en las imágenes luego veremos las dificultades de desembarcar en estas playas. La operación comprendía cuatro fases. En la primera se efectuarían demostraciones de desembarco en las zonas de la desembocadura del río Lau, aquí en esta zona, ¿eh? Y la zona de Sidris. En la segunda, la fuerza de Ceuta desembarcaría en la Cebadilla, en esta zona, para envolver Morro Nuevo, como hemos visto, envolver Morro Nuevo, y los de Cebadilla para envolver Morro Nuevo. En la tercera fase se reorganizarían las unidades en la cabeza de playa y en la cuarta desarrollar una ofensiva. Una vez envuelto Morro Nuevo, desarrollar una ofensiva hacia el sureste, hacia la zona donde está la capital del Crim, desarrollar unas operaciones ofensivas para ampliar y consolidar la base de operaciones. Y el objetivo era ocupar Axtir. Axtir está aquí, que es donde estaba la cábila de Abdelkrim. Axdir. Ese era el objetivo. Bueno, pues la columna del general Saro, que era la de Ceuta, pues hizo el desembarco en la playa de la Cebadilla y ocupó el Morro Nuevo. Su objetivo era, como hemos visto, ocupar este saliente y luego apoyar el movimiento de la otra columna hacia Astil, ¿vale? Esta columna de Ceuta del general Saro estaba dividida en tres columnas. Una estaba mandada por el general Franco, otra por el coronel Martín y la tercera por el teniente coronel Campins. Y ahora veremos un poco más en detalle la composición. Y la de Melilla, la columna denominada del general Fernández Pérez, eh, tenía una primera columna de maniobra al mando del coronel Godet y una segunda liderada por el coronel Vera. Bueno, vamos a ver rápidamente cuál fue, cuál es la situación de los medios propios, ¿no? El mando supremo era del general Miguel Primo de Rivera, lógicamente. Ejercería su mando del puesto de mando, su puesto de mando desde el acorazado Alfonso XIII, donde realizó el mando y luego desembarcó. El mando terrestre sería para el general Sanjurjo, José Sanjurjo Sacanel, jefe de la división de desembarco. El mando aéreo lo ejercería el general Jorge Soriano Escudero y el mando naval el almirante Eduardo Guerra Goyena. ¿Eh? Y este era un poco, era de forma muy sucinta y muy sencilla la composición, ¿no? de estas fuerzas. Como vemos aquí, pues la columna la columna Fernández Pérez y la columna Saro Martín. Este bloque estaba dividido en las dos columnas que hemos visto antes, Godet y Vera, y la de Saro Martín en Franco, Martín y Campins. Bueno, la composición de la columna del general Saro, pues tenía además de estos mandos que hemos visto en estas tres columnas, había tres batallones de África, los números 3, 5 y 8, para que nos hagamos una idea, dos banderas del Tercio de la Legión, tres tabores de regulares, tres jarcas de fuerzas indígenas, una mejala indígena de Tetuán, una compañía de carros de combate ligeros, una batería de buses de 105 y una batería de costa de 75 que la apoyaba, una unidad de ingenieros, una unidad de intendencia y una unidad de sanidad. Y la columna del general Emilio Fernández Pérez la componían dos batallones de cazadores de África, los números 16 y 68, una bandera del Tercio de la Legión, dos tabores de regulares, una jarca de fuerzas indígenas, un batallón del Regimiento Melilla, un batallón expedicionario de Infantería de Marina, una batería de obuses del 105, dos baterías de costa de 75 milímetros, una unidad de ingenieros, una unidad de intendencia y una unidad de sanidad. Participaba teóricamente un batallón de infantería de marina francés, pero realmente desembarcó pasadas las 24 horas, no se implicaron mucho. En total, España y Francia lograron reunir, bueno, España principalmente, un contingente de 13.000 soldados, más de una veintena de piezas de artillería
Por primera vez en la historia militar, varios carros de combate serían desembarcados con barcazas para apoyar el asalto de la infantería, y en concreto serían 11 tanques, como luego veremos, y esa era la parte terrestre, del contingente terrestre que desembarcó. Con respecto a la Fuerza Aérea, bueno, ahí veis algunos los tanques, los del carro de combate Renault F-17 para que os hagáis una idea, y el Schneider CA-1. Con respecto a la Fuerza Aérea, como os decía, al mando del general Jorge Soriano Escudero, había tres escuadras con un total de 7 grupos, 6 de bombardeo y uno de reconocimiento. Los medios eran pues el Breguet 14, me parece que os he puesto una imagen del Fokker, ¿no? Del Fokker 13, y del Bristol, ¿no? De F2B. También había Fokker C4, Breguet 19, de Havilland DH4. Bueno, había una amalgama de medios aéreos. Y también tenía a cargo la aviación naval. Ahí podéis ver los 6 hidroaviones, algunos de los 6 hidroaviones de caza reconocimientos Aviola SM-16, y Machi M1. Y luego no aparece en imagen, pero había también un globo cautivo, desde donde se tomaron algunas de las fotografías que se han podido ver en este desembarco. Un globo cautivo tipo Avorio Prasone de 1.100 metros cúbicos y también un dirigible semirrígido de 1.500 metros cúbicos. Los franceses aportaron una escuadrilla de bombardeo compuesta de 6 aparatos Farman Goliath. Con respecto a la Armada, al mando, como hemos visto, de Eduardo Guerra Boyena y del contraalmirante García, pues los medios más importantes eran el acorazado Alfonso XIII y el acorazado Jaime I, ¿no? Los dos más importantes. Pero bueno, estaba el porta hidroaviones Dédalo, que veis ahí un poco la imagen y cómo colocaban ahí los aviones que luego bajaban al mar para que despegaran desde el mar. Eso era más o menos únicamente un transporte, ¿no? Había 4 cruceros: Méndez Núñez, Blas de Lezo, Victoria Eugenia de Extremadura. Ahí tenéis la imagen del crucero Blas de Lezo, para que os hagáis una idea. Os he puesto algunas más porque había 7 cañoneros. Ahí veis la imagen del cañonero Lauria. 11 buques guardacostas. El Wad Muluya tenéis ahí en imagen. 6 torpederos, están denominados con la letra T y un número. Ahí veis el torpedero T1. Guardapescas, este es un remolcador. 4 remolcadores de tipo Cíclope. El guardapesca que veis aquí es el Condestable Zaragoza. Y luego las barcazas, las famosas 26 barcazas de transporte tipo K para desembarco. Tenían capacidad para 300 hombres en cada oleada y fueron compradas a Turquía. Estas eran las famosas barcazas de desembarco que los ingleses dejaron abandonadas en Galípoli y que los turcos iban a emplear como chatarra, pero España se le ocurrió comprarlos para este fin y aquí están, ¿eh? Las barcazas de desembarco de Galípoli son las que se utilizaron en Alhucemas. Por parte de los franceses, como veis ahí, pues el acorazado París era el más imponente. También tuvieron 2 torpederos, 2 cruceros, un remolcador, etc. Bien. Con respecto al enemigo, el enemigo principal del desembarco fue la resistencia rifeña liderada por Abdelkrim, en la imagen a la izquierda. Su objetivo era mantener el control sobre la zona del Rif y resistirse a la ocupación española y francesa. Habían fortificado la bahía de Lucemas, estaban preparadas para defender su territorio y, como dije, había unos 11.000. Disponían de 14 cañones de campaña de 70 y 75 milímetros que habían capturado los españoles y que eran manejados por instructores mercenarios extranjeros. El elemento fundamental, pues, se quería que fuese la sorpresa. Eh, y el hecho de que la penetración inicial no se hubiese realizado por el Cabo Quilates y Sidi Idris, que eran los lugares que se accedía directamente a de la tribu Beni Urregel de Abdelkrim, y sin embargo se hubiesen desplazado esos desembarcos a otro sitio, pues eso fue una gran sorpresa para los rifeños y se consiguió bueno, que no estuviesen totalmente preparados donde ocurrió el desembarco. Por ese motivo, las playas elegidas finalmente solo estaban defendidas por 2 cañones y 7 ametralladoras, como la que veis en imagen. Un armamento insuficiente ante el bombardeo que hubo de la zona de las playas y de la costa, ¿no? El desembarco finalmente le supuso a los rifeños unos 1.000 muertos.
Las fuerzas rifeñas opusieron una fuerte resistencia, aprovechando las defensas naturales de la zona y utilizando tácticas de guerrilla. La operación, no creáis, se duró varias semanas, con combates intensos y dificultades logísticas, pero finalmente las tropas combinadas hispano-francesas avanzaron y ocuparon Asdir. Se produjo entonces la fuga de Abdelkrim y más adelante fue cuando se rindió a las tropas francesas y se exilió a Francia. Ahí tenéis la imagen de la entrega, cuando se entrega a las tropas francesas y cuando se monta en el tren para su exilio. El desembarco se iba a producir en un terreno muy difícil, realmente, y era muy bien un terreno muy conocido por los rifeños. Para España iba a ser la primera operación anfibia moderna de su historia, entonces todos tenían muy en mente el fracaso de Galípoli. Tomada la decisión, comenzó el entrenamiento exhaustivo de las tropas y los reconocimientos aéreos y marítimos de la bahía de Lucemas. Aquí tenéis pues cartas de navegación para hacer los reconocimientos. Este es el peñón de Lucemas, estaba artillado y desde aquí se apoyó también el avance de las tropas. Bueno, estos reconocimientos aconsejaron abandonar el intento sobre Suani que habíamos visto, este primer intento de desembarcar en esta zona para irse a la zona oeste. La- Realmente la operación de desembarco fue concienzudamente preparada y no hubo nada de improvisación. Las tropas, además, fueron sometidas a un riguroso entrenamiento, se realizaron ejercicios de desembarco y ensayos en la playa de Yazanén. Aquí tenéis una imagen de un ejercicio de desembarco, de una de los ensayos. Y luego, además, el desembarco fue precedido por un bombardeo importante, un bombardeo de los acorazados, de los cruceros. Duró 3 o 4 horas previas al desembarco. Y las dos escuadras, además, para desorientar al enemigo, cañonearon la costa sur, la costa este y la costa oeste, las dos, para despistar aún más el desembarco. Las fuerzas para aproximarse, las de Melilla, fueron protegidas por la flota francesa al mando del almirante Jalier, y las de Ceuta fueron protegidas por las fuerzas navales del norte de África, y además el general jefe disponía de una reserva estratégica formada por la escuadra de instrucción española, que se denominaba así. Entre las tres flotas se alistaron 60 buques de todo tipo, como hemos visto, 30 barcazas de desembarco. La artillería embarcada sumaba unas 200 piezas, 30 de ellas de gran calibre, y además hay que añadir las baterías de la isla del Peñón de Alucemas. Bueno, la idea original era que las barcazas fuesen remolcadas hasta unos 1000 metros de la playa. Veis aquí cómo se estaban aproximando. Y a partir de ahí las barcazas se aproximarían hasta unos 1000 metros de la playa, se soltarían amarras y se dirigirían con su propio motor hacia los objetivos. Bueno, la primera oleada iba a ser la del coronel, la de la columna del coronel Franco y siguiéndole la del coronel Martón inmediatamente detrás. Bueno, teóricamente las barcazas eran desocupadas, las oleadas tenían de que desembarcar y luego volvían otra vez a por más tropas. Vamos a ver entonces el desembarco. El día de desembarco, que era el 7 de septiembre inicialmente, pero se quería que fuera ese día, pero la dispersión que sufrieron los buques de transporte debido al mal tiempo hizo que se suspendiese, quedando fijada para la madrugada del día 8. El mal tiempo, no obstante, volvió de nuevo a dispersar algunos transportes, por lo que se tardó en enviar la primera oleada de barcazas pues se tardó en enviar. Aquí veis un poco el esquema de la operación, apoyo naval haciendo fuego y desde todos los barcos y luego desde estos transportes lanzar las barcazas, ¿no? Finalmente a las 11:50 las barcazas remolcadas por guardacostas y remolcadores llegaron hasta 1500 metros de la orilla y luego continuaron por sus propios medios. Hubo un leve fuego de artillería y fusilería rifeña hasta llegar a la playa. Por suerte fueron apoyadas no solamente por los buques, sino también por la aviación, ¿no? El primero en tocar la arena junto a sus legionarios en la playa de la Cebadía fue el coronel Franco. Pero hubo un pequeño contratiempo, fijaros ahí la estrechez de la playa, ¿no? Luego había que subir estos farallones. El contratiempo que surgió para evitar un rápido despliegue fue que no los nidos de ametralladoras, ¿no? Sino que de los rifeños, sino que se encontraron unas 40 minas, más o menos, ¿no? Se encontraron minas que hubo que detonar con los zapadores y a partir de ahí pues ya se pudieron ir a tomar las cotas altas y anular las ametralladoras.
En la playa de Isdaín se tuvo que hacer el desembarco a unos 50 metros de la costa porque había muchas rocas y al haber más de 1 metro de profundidad, los legionarios alcanzaron la playa con dificultad, con el agua al cuello, aquí fusil arriba, agua al cuello. Bueno, imaginaos también la situación de los carros de combate, ¿no? Esos carros que hemos visto. Todos estos imprevistos retrasaron la segunda oleada que no comenzó hasta la 1 de la tarde. Bueno, no acababa ahí las dificultades al pisar tierra firme, ya que desde los montes los rifeños le recibían con fuego de ametralladora y causaron bastantes bajas. Los legionarios avanzaron desde la plaza de Bahía y, como hemos comentado, ocuparon las alturas. Ahí ves los carros de combate ya desembarcados. Está procediendo ya a desembarcar el resto de... Esta ya debe ser la segunda oleada. Estas son imágenes de la primera. Las dos imágenes de arriba son imágenes del desembarco del primer escalón. Bueno, como hemos dicho, desembarcaron unos 9.000 hombres. Sí, eso es. Desembarcaron 9.000 hombres que en rápido avance ocuparon las zonas más altas. Bueno, los rifeños utilizaron sus 14 cañones y hubo que eliminarlos, ¿no? Uno a uno. O sea que la aproximación no fue nada fácil. Se tuvieron bastantes bajas y más o menos al atardecer ya, entre el fuego de apoyo y el fuego del personal desembarcado, ya se pudo ocupar las primeras alturas. Durante el resto del día se procedió a desembarcar el material necesario para continuar la operación. Estas operaciones fueron, aunque bien organizadas, fueron muy lentas, ¿no? Pues las escasas barcazas que había se utilizaban para traer más soldados a desembarcar y luego también para traer pertrechos logísticos. O sea que, en fin, teníamos pocos medios, ¿no? Y con esos medios tenían que servir tanto para la logística como para la operación. No obstante, al anochecer la brigada Saro estaba sólidamente establecida en la línea de alturas alcanzada. En los días posteriores, las diferentes columnas tomaron posiciones para defender la llegada del segundo escalón, lo que no fue sencillo, ya que los rifeños intentaron hacer pequeños contraataques, ¿no? Para romper las defensas nacionales. Incluso con patrullas suicidas, he leído que utilizaron. Bueno, no sirvió de nada y las tropas españolas lograron resistir hasta la llegada de la siguiente columna, el segundo escalón, que veis imágenes ahí de su desembarco. Bueno, el momento más sangriento fue el día 11, en la progresión hacia el sur, como hemos visto de la operación. La columna Godet tenía que defender las posiciones más a vanguardia y sufrió un fuerte contraataque. Y la verdad es que aquí podéis ver un poco, esta es la columna Godet, y aquí aproximadamente sufrió contraataques bastante duros y donde tuvieron bastantes bajas. Incluso 2 o 3 asaltos realizaron los rifeños. En fin, bueno, estas fueron las columnas de avance hacia la zona de Asdir. Aquí tenéis la localidad base de la Jarca de Abdelkrim. Y estas son imágenes, pues un poco para que os hagáis una idea, pues de la aproximación. Se aproximaba, se ocupaba una posición, y esa posición se defendía y luego se continuaba hasta la siguiente, ¿no? Y por un terreno, como veis, pues duro, ¿no? Como es el terreno del norte en toda esa zona. Bueno, semanas después todo el territorio ya sería español, al de Krim, como hemos dicho, se rendió a los franceses y, bueno, y la guerra se daría por finalizada, ¿no? Voy a hablar un poco de los apoyos de artillería. No sé cuánto tiempo me queda, Guillermo. ¿Me oyes, Guillermo? En torno a 4 minutos, mi general, pero si no, luego podemos en la segunda parte Yo creo que utilizar tiempo termino. adicional. Muy sencillo. Los apoyos de artillería, desde el Peñón de Alucemas, ahí tenéis, pues había 24 piezas con obuses de 155. Además, las columnas de desembarco disponían de su propia artillería, como veis aquí, que intervino una vez llegada a tierra. Y luego, pues lógicamente, el apoyo de la artillería desde los cruceros y los cañoneros, ¿no? O sea que no hubo falta de apoyo artillero. El apoyo de ingeniero es muy importante. Desplegaron 7 compañías de zapadores, una unidad de pontoneros y otra de aeroestación. Para fortificar tenían sacostareros y alambrada rápida, casi como los que teníamos nosotros en nuestra juventud en el ejército, pues lo mismo, los heredamos. Y ahí construían también blocados, como veis ahí y embarcaderos también, embarcaderos de madera,
de 30 metros, o sea que bueno, los pontoneros, aparte de eliminar las minas, tuvieron también un importante papel. Con respecto a la intendencia, pues había víveres para 14 días, tanto en rancho en frío como caliente para la tropa, sobre las barcazas y los transportes marítimos. El agua, la tropa llevaba dos cantimploras, en las barcazas también había otra, 170 mochilas de agua de 14 litros en cada barcaza, cada columna llevaría 200 bidones de 200 litros, o sea, estaba bastante bien organizado. En carne se contrató ganado local en vivo para ser sacrificado en la playa, había leña para 3 días, material de campamento, veis ahí un campamento, 9.000 tiendas individuales, 300 tiendas cónicas, 20 tiendas parque, o sea que la Intendencia realizó un gran trabajo también y además pues compartiendo las barcazas de desembarco con los que desembarcaban. Y con respecto a la sanidad, los heridos se atendieron tanto en la playa como a bordo de los buques mercantes, que se habilitaron como hospitales. En la península en África se prepararon 4.000 camas para acoger a heridos y enfermos, así como dos trenes hospitales. O sea que fijaros la organización que había. En cada barcaza había un equipo de sanidad con personal y material para recoger a los heridos. Cada una de las columnas operantes tenía un hospital móvil de montaña, con personal médico, un hospital quirófano, una barraca operatoria. Y los buques hospitales Barcelona y Andalucía disponían de 320 camas y 368 literas. Y el primero llegó a evacuar 5.549 heridos y el segundo 3.300, o sea que fácil no fue nada. Os leo las bajas. Desde el 8 de septiembre hasta el 22 de octubre murieron 24 jefes y oficiales, tropa 132 eran europeos y 205 indígenas. Estamos hablando de 337 muertos, más 24, pues es unos 350 muertos y de heridos jefes y oficiales 109 y tropas 786 europeos y 1.080 indígenas. Sobre las áreas y las lomas que rodean la playa, pues quedaron 209 muertos y 109 heridos y cerca de 700 del lado rifeño, en los primeros combates. Así que bueno, este sería un poco de forma sucinta la operación. Un éxito de organización, preparación y desarrollo. Le faltó un poco de profundidad, no se explotó el éxito del todo, quizá por falta de fuerzas. Por primera vez trabajaron de forma simultánea y coordinada fuerzas de tierra, navales y aéreas de dos países, además, bajo un mando unificado. Consiguió la victoria Primo Rivera, sin duda, gracias a una nueva generación de jóvenes oficiales, ¿no? Y los militares lograron la aceptación por parte de los jefes locales rifeños y con ello la colaboración de la población, lográndose la sumisión total del territorio del protectorado. Mi general, estamos prácticamente fuera de Muy tiempo. bien, pues Seguimos eso en sería un poco el resumen, de esta Muy operación, bien, que no sé pasamos a si la he segunda parte. conseguido explicarla bien. Muchas gracias. Magnífico, pasamos.